Imagina un hombre encerrado en un palacio en llamas, con el humo llenándole los pulmones y una metralleta apoyada contra la pared. Afuera los aviones bombardean. Adentro un reloj marca los últimos minutos de su vida. Tiene menos de 1000 días para intentar cambiar un país entero, y los está perdiendo. Ahora rebobinemos. Mucho antes de aquella mañana de fuego, antes de la voz quebrada en la radio, hubo un niño mirando el océano desde un puerto ruidoso, sin saber que la historia ya había empezado a contarle las horas. Ese niño se llamaba Salvador Allende. Valparaíso, 1908. El puerto huele a sal, carbón y vino barato. Los barcos llegan de lugares que un niño solo puede imaginar. Hamburgo, Nueva York, Londres. Pero mientras en los muelles se descargan cajas con mercancías del mundo, en los cerros se amontonan casas de madera, colgadas como si pudieran caer al vacío en cualquier momento. Ahí, entre abogados, médicos y librepensadores, nace Salvador Guillermo Allende Gossens, en una familia de clase media acomodada, pero rodeada de un país partido en dos, los que miran el mar desde la cubierta y los que lo miran desde el muelle, con las manos vacías. Su padre, Salvador Allende Castro, es abogado de temperamento fuerte, creyente en la República y en la ley, aunque trabaje dentro de un sistema que ya huele a viejo. Su madre, Laura Gossens, le da un hogar intenso, afectuoso, pero marcado por discusiones políticas que el niño escucha sin entender del todo, y sobre todos, flotando como un fantasma rojo, está la figura del abuelo, Ramón Allende, médico, masón, apodado el Rojo por sus ideas radicales. Salvador crece oyendo historias de ese abuelo que ya no está, pero que parece más vivo que muchos de los adultos que lo rodean. Un hombre que curaba cuerpos y desafiaba curas, que atendía a pobres sin cobrarles y hablaba de justicia social cuando esas palabras todavía daban miedo. En las calles empinadas del puerto, Salvador ve dos mundos que casi nunca se tocan. Por un lado, los salones donde se discute política entre copas de vino, donde su familia se mueve con soltura, entre apellidos respetables y trajes bien planchados. Por el otro, los estibadores que se rompen la espalda cargando sacos, los niños descalzos corriendo por los cerros, las mujeres haciendo filas interminables para conseguir un poco de pan. Esa fractura no es un concepto, es un paisaje, un olor, un ruido. Son los gritos de los vendedores ambulantes mezclados con el silbido de los barcos. El joven Allende aprende, casi sin darse cuenta, que nacer a unos metros más arriba o más abajo del cerro puede decidir toda una vida. En la escuela, Salvador no es un niño dócil, es curioso, terco, a veces insolente, pregunta demasiado, se aburre con la repetición, se irrita con las injusticias, incluso las pequeñas. El compañero humillado por un profesor, el castigo exagerado, la bofetada pedagógica que se consideraba normal en la época. Esa mezcla de rebeldía y sensibilidad lo convierte en un adolescente incómodo para los adultos que aman el orden por encima de todo, pero también lo hace fascinante para otros jóvenes que sienten que algo, aunque no saben qué, está mal en el país que les ha tocado. Hay una escena que se repite en su memoria como un presagio. Él, muy joven, de pie frente a la ventana, mirando el puerto oscurecerse. Detrás, en la mesa del comedor, su padre y sus amigos discuten política. Palabras como oligarquía, liberalismo, reforma, vuelan sobre la mesa como si fueran piezas de ajedrez. Del otro lado del vidrio, un grupo de estibadores termina su jornada agotadora, doblados por el peso de los sacos. La política adentro, el esfuerzo brutal afuera. Salvador no lo formula todavía, pero algo dentro de él susurra: esto no puede seguir así para siempre. El legado del abuelo Ramón aparece una y otra vez, como si un hilo invisible lo jalara hacia el mismo destino. En las conversaciones de sobremesa surgen anécdotas. El abuelo que discutía con los curas, que defendía ideas laicas, que atendía a los pobres, que creía en la masonería como una hermandad de hombres racionales, libres y comprometidos con el progreso. Para muchos, Ramón Allende fue un excéntrico peligroso. Para el joven Salvador es un modelo, un fantasma que le marca una dirección. La medicina, sí, pero también algo más grande que la medicina. Curar cuerpos para cambiar estructuras. Cuando llega el momento de elegir estudios, Salvador ya ha sentido el impacto de la desigualdad de cerca. Ha visto enfermos pobres hacinados. Ha oído historias de obreros muertos en accidentes laborales que nadie investiga. Ha notado que, en ciertos barrios, la enfermedad parece una condena hereditaria. Por eso, cuando decide ir a Santiago a estudiar medicina en la Universidad de Chile,
No lo hace solo para convertirse en Doctor Allende y colgar un diploma en la pared. Lo hace convencido de que la salud es una puerta de entrada a algo más amplio. Entender por qué una sociedad enferma produce cuerpos enfermos. Santiago lo golpea con otro tipo de contraste. La capital tiene avenidas anchas, cafés, tranvías, edificios públicos que pretenden parecer europeos, pero detrás de esa fachada late la misma fractura de Valparaíso. Mansiones señoriales y conventillos miserables separados por unas pocas cuadras. En las aulas de la universidad, Allende encuentra un nuevo campo de batalla: las ideas. El ambiente estudiantil hierve, corren panfletos, se discuten revoluciones lejanas, se exaltan nombres como Marx, Lenin, Bakunin, mientras otros defienden con igual pasión el orden, la iglesia, la propiedad privada como pilares indiscutibles. Allende escucha, observa, participa. Descubre que tiene un arma que no había explorado del todo: la palabra. En las asambleas empieza tímido, pero rápidamente encuentra su tono. No grita por gritar. Construye, relaciona, cuenta historias. Habla del puerto, de los estibadores, de los enfermos sin remedios, y los conecta con teorías que lee de noche, a la luz de una lámpara prestada. Sus compañeros toman nota. Ese muchacho alto, de bigote incipiente, no solo cita autores, los traduce a la vida cotidiana chilena. Lo que para muchos son frases en libros, para él son rostros concretos. Mientras tanto, en los mismos pasillos crece otro tipo de figura: jóvenes de familias acomodadas, brillantes, elocuentes, destinados a convertirse en ministros, diplomáticos, empresarios, defensores del orden establecido. Son los futuros adversarios de Allende. A veces debaten cara a cara en foros estudiantiles. Un Chile que quiere cambiarlo todo contra un Chile que quiere conservarlo casi todo. Esos cruces son ensayos de un duelo que años más tarde se librará desde tribunas, urnas y finalmente cañones. Allende mide sus fuerzas. Descubre que hablar no basta, que del otro lado también hay inteligencia, recursos, determinación. En esos años Chile vive tensiones crecientes, huelgas reprimidas, gobiernos tambaleantes, militares que empiezan a ver la política como un campo legítimo de acción. Casi sin notarlo, Salvador entra en una cuenta regresiva personal. O se limita a ser un médico que critica en voz baja, o se convierte en algo más peligroso y difícil de controlar. La represión de manifestaciones estudiantiles lo marca. Ve compañeros golpeados por la policía, oye disparos, siente el sabor metálico del gas lacrimógeno en la garganta. Allí, en una calle de Santiago, con los ojos llorando por el gas, entiende que el conflicto no es abstracto. Tiene uniforme, tiene bastón, tiene órdenes que cumplir. La masonería aparece como una continuidad del mundo del abuelo Ramón. Allende se inicia, repite juramentos, se siente parte de una cadena de hombres que creen en el progreso, la razón, la igualdad. Para algunos, la masonería es un club elitista. Para él es también una escuela de disciplina, de fraternidad, de rituales que le recuerdan que su vida no le pertenece solo a él. Empieza a formarse una identidad compleja: médico en formación, estudiante rebelde, masón, hijo de una tradición laica y republicana, pero profundamente indignado con esa misma república que abandona a tantos. Cuando se sumerge en los estudios de medicina, descubre que la anatomía tiene algo de brutal y revelador. En la sala de disección, con el cuerpo frío sobre la mesa, Allende ve literalmente con sus propias manos cómo se desarma un ser humano, pero no puede dejar de preguntarse qué historia hay detrás de cada cadáver. ¿Murió por una enfermedad inevitable o por pobreza, por malnutrición, por falta de atención médica? Es ahí, entre formol y bisturíes, donde su idea de la medicina se fusiona definitivamente con la política. No quiere solo saber cómo funciona un órgano. Quiere saber por qué el país que lo rodea fabrica enfermedades como si fueran productos en serie. Su tesis de medicina no es una elección al azar. Decide estudiar la relación entre delincuencia y condiciones sociales, entre salud mental y pobreza. No se conforma con culpar al individuo. Mira el entorno, las estructuras, las condiciones de vida. En las cárceles, en los barrios marginales, conversa con personas que el sistema prefiere olvidar. Empieza a hacerse una idea peligrosa para el statu quo. Si la miseria produce enfermedad y crimen, entonces la salud y la seguridad no son solo problemas de hospitales y comisarías, sino del modo en que se organiza la sociedad entera. Y si eso es así, un médico que no quiera ser cómplice tiene que ir más allá de la consulta. En Valparaíso, donde vuelve a trabajar como médico joven,
Esa intuición se convierte en realidad concreta. Atiende a obreros portuarios, a mujeres agotadas por demasiados embarazos y muy pocas opciones, a niños con enfermedades que podrían evitarse con algo tan simple como agua potable y alimentación suficiente. Cada consulta es un recordatorio brutal de lo que intuyó en la universidad. La receta que él firma no puede curar un sistema enfermo. Comienza a frecuentar sindicatos, círculos de obreros, reuniones donde se habla de salario, de jornadas de trabajo, de condiciones de vida. No se presenta solo como el doctor que viene a ayudar. Se presenta como alguien que quiere escuchar. En esas reuniones conoce a socialistas, comunistas, anarquistas, demócratas radicales. Las discusiones son intensas, a veces feroces. Algunos quieren la reforma gradual, otros sueñan con la revolución inmediata. Allende escucha y elige su camino. Se acerca al socialismo, no como dogma frío, sino como herramienta para hacer algo con la indignación que lo consume desde niño. No le interesa repetir consignas extranjeras. Quiere adaptar las ideas a la realidad chilena, a esos rostros del puerto que no se le borran de la memoria. En 1933, cuando se funda el Partido Socialista de Chile, Salvador Allende se integra a ese proyecto con la convicción de que, por fin, ha encontrado un vehículo para su mezcla explosiva de médico y militante. Pero no todos ven con buenos ojos ese rumbo. Entre colegas médicos, algunos lo miran con recelo. La política ensucia, le dicen. Un doctor debe ser neutral, estar al servicio de todos. En las élites locales, su nombre empieza a circular acompañado de adjetivos: peligroso, agitador, demagogo. Aparecen los primeros choques directos. En una reunión de autoridades de salud, Allende plantea que no basta con ampliar un hospital, que hay que atacar las causas sociales de las enfermedades. Del otro lado de la mesa, un médico mayor, representante perfecto de la clase alta porteña, lo desmonta con una frase helada. No confunda medicina con política, joven. La fiebre se baja con medicamentos, no con discursos. Ese enfrentamiento condensa el conflicto que atravesará toda su vida. Un Allende que quiere unir ciencia y compromiso social contra un sistema que prefiere separar, compartimentar, reducir el dolor humano a diagnósticos individuales. Y detrás de ese sistema, una multitud de adversarios concretos, políticos conservadores, empresarios, militares, intelectuales que ven en él no a un colega equivocado, sino a un rival que puede alterar el equilibrio que les favorece. Él, sin embargo, siente que la cuenta regresiva se acelera. Chile se mueve, el mundo se sacude con crisis económicas, ascenso de fascismos, debates sobre socialismo. No hay tiempo para cuidar la reputación personal. Hay urgencia por tomar partido. Una noche en un local sindical de Valparaíso, mientras la lluvia golpea los techos de lata, Salvador Allende se pone de pie frente a un grupo de obreros mojados, cansados, desconfiados. Habla de salud, sí, pero pronto sus palabras se expanden. Habla de salarios, de viviendas, de escuelas, de dignidad. Les dice que un país puede elegir si la enfermedad y la miseria son un destino o un accidente corregible. Afuera el puerto sigue su rutina. Barcos que llegan, barcos que se van. Adentro algo se enciende. El joven médico siente que ya no hay vuelta atrás. Esa noche no está solo recetando medicamentos. Está probando por primera vez con toda intención la voz de un futuro líder político, una voz que décadas después resonará en toda Chile. Mientras, lejos de ese local húmedo, un reloj invisible ya ha empezado a contar sus últimos días. El hombre que alguna vez habló para una docena de obreros en un local húmedo ahora mira, desde la ventana de un tren de campaña, una marea de rostros que se pierde en el horizonte. Tiene el pelo cano, los anteojos resbalándole por la nariz y una verdad clavada en el cuerpo como una espina. Si pierde de nuevo será la última vez. No hay tiempo para otra campaña, para otro casi. Tiene más de 60 años, un país dividido frente a él, y apenas unas semanas para convencer a millones de que apuesten por un sueño que ya le ha estallado en las manos 3 veces. Detrás de cada aplauso, detrás de cada consigna, late la misma pregunta brutal. ¿Y si esta vez también pierde Salvador Allende? Mucho antes de ese tren, la política lo fue arrastrando desde la calle al corazón del Estado. Tras integrarse al naciente Partido Socialista, Allende se convierte en diputado por Valparaíso y Quillota. Por primera vez cruza con credencial oficial las puertas del Congreso. Las alfombras, los retratos de próceres, los corredores silenciosos. Todo parece diseñado para amortiguar la realidad de las calles que él conoce tan bien.
Pero detrás de esa solemnidad hay una lucha feroz. Ahí adentro no se reparten solo cargos, se reparten destinos. Chile vive los años del Frente Popular. La derecha teme, la izquierda sueña, el centro calcula. En 1938, Pedro Aguirre Cerda gana la presidencia con el lema «Gobernar es educar». Poco después, un terremoto arrasa Chillán y deja miles de muertos. Entre escombros y cadáveres, el nuevo gobierno entiende que la salud pública es cuestión de vida o muerte, literal. Es entonces cuando un hombre relativamente joven, conocido en Valparaíso como el médico de los obreros, se vuelve opción para un cargo clave. Lo llaman a Santiago. Allende entra al despacho presidencial con la bata de médico convertida en saco y corbata. Aguirre Cerda le ofrece un puesto que no existía: ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Es, en la práctica, el ministro de los enfermos, los viejos, los desprotegidos. Allende acepta sabiendo que está cruzando una línea. Ya no será solo el médico que denuncia, será el político que tendrá que responder por cada vacuna que falte, cada hospital que no se termine, cada muerte evitable. Desde el primer día el choque con la realidad es brutal. Las estadísticas son una bofetada. Enfermedades infecciosas disparadas, desnutrición infantil, mortalidad materna inaceptable. Allende mira esos números y no ve columnas, ve rostros del puerto, niños que atendió en Valparaíso, madres agotadas. Comienza a diseñar programas, planes de alimentación, campañas de vacunación, propuestas de seguridad social. Propone, por ejemplo, distribuir leche a los niños, una idea que sus adversarios tildan de populista, irreal, cara. Para él es simple: o se gasta en leche ahora, o se gasta en ataúdes después. En las reuniones de gabinete su voz se alza más áspera, más impaciente, presiona por presupuesto, exige reformas, se irrita con la burocracia que responde con carpetas y sellos a problemas que sangran en las poblaciones. Del otro lado de la mesa emergen con claridad sus adversarios: ministros conservadores, senadores de familias ricas, médicos prestigiosos, que le hablan de paciencia gradualista mientras el país se enferma. Uno de ellos le suelta con tono casi pedagógico una frase que Allende no olvidará: «Usted habla como si el Estado fuera una botica que puede regalar remedios. El dinero no crece en los árboles, doctor». Allende aprieta los dientes. Piensa en los niños que sí crecieron, pero en barrios donde nadie plantó nada. Su paso por el ministerio es corto, intenso, lleno de proyectos que empiezan y otros que mueren en pasillos sin luz, pero le deja dos cosas decisivas: experiencia en el aparato del Estado y un perfil nacional. Ya no es solo el médico de Valparaíso, es el exministro que quiso cambiar la salud pública y chocó con los muros invisibles del poder. Cuando deja el cargo no se retira a la consulta. Apunta más alto: el Senado. En 1945, Allende se convierte en senador por las provincias del norte, Tarapacá y Antofagasta. El viaje al norte grande es como entrar en otra dimensión. Desiertos interminables, campamentos mineros, hombres cubiertos de polvo, de salitre y cobre, mujeres que esperan en casas de lata, niños que juegan entre escorias tóxicas. Ahí, la injusticia no es una teoría, es el aire que se respira. Los obreros le muestran sus casas sin agua potable, sus salarios que se deshacen en la pulpería de la empresa, sus pulmones destruidos por el trabajo. En una asamblea nocturna, bajo un cielo lleno de estrellas y chimeneas, un minero le toma la mano con la dureza de quien ha apretado demasiadas herramientas y le dice: «Mire, compañero, nosotros no pedimos lujo, pedimos vivir un poco más antes de morir en la mina». Esa frase se le clava a Allende más profundo que cualquier discurso. Empieza a hablar en el Senado con la voz cargada de esos encuentros. Denuncia abusos, exige leyes laborales, cuestiona contratos con empresas extranjeras que se llevan el cobre y dejan la miseria. Pero mientras su figura crece, también lo hace la lista de enemigos. La Guerra Fría se instala en el mundo, y en Chile, como en tantos otros países, comunismo se convierte en palabra mágica para sembrar miedo. Allende, aunque socialista y no comunista, es metido en el mismo saco. Para los empresarios, para muchos militares, para la jerarquía eclesiástica, su discurso es una amenaza a la civilización occidental y cristiana. Al otro lado del ring político empiezan a destacar otros hombres, con sus propios proyectos de país, entre ellos un joven demócrata cristiano, católico, reformista, elegante en el verbo y moderado en las formas, Eduardo Frei Montalva. Ahí empieza un duelo que marcará décadas.
Frei y Allende se cruzan en el Congreso, en debates públicos, en pasillos, se saludan con cortesía, incluso con cierta cordialidad, pero detrás de cada intercambio hay un choque de modelos. Frei habla de revolución en libertad, Allende de socialismo democrático. Ambos quieren cambiar Chile, pero por caminos completamente distintos. Uno quiere corregir el sistema, el otro transformarlo de raíz. El país los mira, compara sus discursos, sus biografías, sus gestos. Más temprano que tarde esos dos hombres competirán directamente por la presidencia. Antes de esa confrontación decisiva, Allende vive sus primeras grandes derrotas. En 1952 se presenta por primera vez como candidato presidencial, apoyado por una alianza de izquierdas. Enfrente el general Carlos Ibáñez del Campo, antiguo dictador reconvertido en candidato de orden y mano dura, y otros representantes de las élites tradicionales. La campaña es desigual desde el inicio. Unos tienen dinero, prensa, respaldo de sectores poderosos. Allende tiene entusiasmo, sindicatos, estudiantes, médicos jóvenes que reparten panfletos a pie. Recorre el país en trenes incómodos, en autos prestados, en camiones donde se sube para hablar desde la parte trasera. Sus discursos mezclan estadísticas y metáforas, promesas concretas y sueños enormes, pero el miedo y el cansancio pesan más. El día de la elección los resultados son fríos. Obtiene una votación modesta, lejos de la presidencia. La prensa se burla del médico soñador, lo llama candidato testimonial. Algunos lo dan por liquidado. En Chile gobiernan los mismos de siempre, comenta un editorial. Allende, sin embargo, lee esos números con otros ojos. Hay un núcleo duro que cree en su proyecto y que, si crece, puede cambiar la historia. Se niega a retirarse. Sigue como senador, sigue recorriendo el país, sigue hablando en funerales de mineros muertos, en actos de sindicatos perseguidos, en actos universitarios. Cada discurso es también un ensayo para el futuro. Aprende a modular la voz, a esperar el silencio, a lanzar la frase exacta en el momento justo, pero con cada año que pasa siente algo que no sentía en la juventud, el peso del tiempo perdido. Sabe que la historia no espera. En 1958 lo intenta de nuevo. Esta vez el clima es distinto. La economía cruje, las desigualdades se hacen más visibles, la influencia de la Revolución cubana empieza a calentar las conversaciones. En sindicatos y universidades, Allende encabeza el Frente de Acción Popular. Enfrente el candidato de la derecha, Jorge Alessandri, hijo de expresidente, austero, distante, apoyado por la gran empresa y los medios de comunicación. La campaña es una carrera cuerpo a cuerpo. Allende hace mítines en plazas repletas donde la gente sube a los árboles para verlo. Alessandri apuesta por el aura de seriedad y estabilidad. Hay una noche que queda grabada como una herida abierta. Es la noche de la elección de 1958. Los radios crepitan, las mesas se escrutan lentamente. Al principio la distancia parece amplia, luego empieza a estrecharse. Millones de chilenos escuchan cómo, voto a voto, el margen entre Alessandri y Allende se reduce dramáticamente. Algunos cálculos posteriores dirán que, si los votos de un tercer candidato anticomunista se hubieran inclinado por uno u otro lado, Chile habría tenido a Allende presidente 12 años antes. Al final, la realidad cae como un balde de agua helada. Alessandri gana por un margen estrecho. Allende se queda a unos pocos puntos, a decenas de miles de votos de la moneda. Esa noche, en una casa simple donde se reúne con colaboradores, hay silencio. Nadie sabe qué decir. Un dirigente sindical rompe a llorar, otro golpea la mesa con rabia. Allende, pálido, cansado, con la voz rota de tantos discursos, se sirve un vaso de vino y lo mira un largo rato antes de beber. Sabe que ha estado cerca, peligrosamente cerca. Sabe también que la historia es cruel con los que llegan segundos, pero mientras muchos se derrumban, él pronuncia una frase que sus cercanos recordarán siempre. No hemos perdido, hemos aprendido. ¿Cuán cerca está el pueblo de vencer? Es una frase valiente, sí, pero también un intento desesperado por domar la frustración que le muerde el pecho. Tras 1958, la figura de Eduardo Frei se consolida en el centro político. Los demócratas cristianos crecen con un discurso de reforma sin ruptura, de cambios sin conflicto de clases. La derecha, asustada por el avance de la izquierda, empieza a ver en Frei un mal menor, y en otra parte del mundo, en Washington, la Casa Blanca mira el mapa y ve un peligro. Después de Cuba, otro país latinoamericano podría elegir un gobierno abiertamente socialista por vía democrática,
Para Estados Unidos, eso es un escenario inaceptable. La tercera candidatura de Allende en 1964 se desarrolla bajo la sombra de ese miedo global. En esta ocasión, el rival principal no es un conservador clásico, sino Frei Montalva, el reformista moderado, el católico moderno, que promete una revolución en libertad. Lo que podría haber sido un debate profundo sobre modelos de cambio se transforma en una guerra psicológica. Millones de dólares estadounidenses entran en Chile para financiar una campaña del terror. Afiches que muestran cuerpos colgados con la frase «Esto es lo que pasa en los países comunistas». Panfletos que advierten que las familias serán separadas, que los niños serán adoctrinados, que la iglesia será perseguida si gana Allende. En los cines, antes de las películas, se proyectan cortos donde un Chile comunista aparece en blanco y negro, gris, triste, mientras un Chile libre y cristiano se muestra en colores brillantes bajo el rostro de Frei. En los barrios pobres, señoras angustiadas preguntan si de verdad les quitarán a sus hijos. En las parroquias, algunos sacerdotes repiten desde el púlpito que votar por Allende es votar contra Dios. El adversario no es solo Frei, es un sistema entero disparando miedo como si fueran balas invisibles. Allende recorre el país sabiendo que pelea contra algo mucho más grande que otro candidato. Sus discursos tienen que desmontar rumores, explicar que el socialismo que propone es chileno, pacífico, democrático, defiende la libertad de culto, la existencia de pequeños propietarios, la democracia pluralista, pero el miedo es una máquina poderosa. El día de la elección, la derrota es contundente. Frei gana con una amplia mayoría. Allende queda lejos. Ese golpe casi lo saca del juego. Tiene 56 años, arrastra 3 campañas presidenciales fallidas, un país que lo empieza a ver como el candidato eterno que nunca gana. Algunos en la izquierda, especialmente en su propio partido, empiezan a susurrar que quizá ha llegado la hora de buscar un rostro nuevo. Allende escucha esos murmullos, siente el peso del cansancio en los huesos, las noches sin dormir, los viajes interminables. Por primera vez se pregunta si el país que quiere no llegará nunca, si se pasará la vida abriendo puertas que otros terminarán cruzando. Pero mientras el proyecto de Frei avanza, algo se quiebra en las bases sociales. La revolución en libertad promete mucho y cumple a medias. ¿Se hace una reforma agraria? Sí, pero insuficiente para la rabia acumulada en el campo. Se habla de promoción popular, pero las poblaciones siguen creciendo desordenadas en la periferia de Santiago, las huelgas se multiplican, las tomas de tierras se convierten en noticia cotidiana, la confianza en los viejos equilibrios se erosiona, la derecha se siente traicionada por las reformas de Frei, la izquierda decepcionada por su timidez, el centro de pronto ya no parece tan sólido. En ese contexto, Allende decide que no se retirará, no puede. Mientras haya un niño desnutrido en Chile, yo no tengo derecho a descansar, dirá en más de una ocasión. Su vida se convierte en una especie de carrera suicida contra el calendario. La próxima elección será en 1970. Él ya no será un hombre de mediana edad, sino un político veterano, un médico que roza los 60 y tantos años, con décadas de batallas a cuestas. Se lo dice a sí mismo con brutal honestidad. Si no es en 1970, no será nunca. Esa frase no es un recurso de campaña, es una constatación biográfica, pero incluso dentro de la izquierda el camino no es sencillo. El Partido Socialista está dividido entre tendencias, caudillos regionales, jóvenes que miran con más simpatía la vía insurreccional, inspirada por Cuba, que la vía electoral que encarna Allende. El Partido Comunista, más disciplinado, lo respalda, pero también negocia posiciones, equilibrios, nombres. Por momentos se barajan otras figuras para la candidatura presidencial de la nueva coalición de izquierdas, la Unidad Popular. Un mismo senador, un líder sindical, incluso el poeta Pablo Neruda llega a sonar como posible candidato. Es un momento de tensión interna, de negociaciones en habitaciones llenas de humo, de votos secretos y maniobras. Hay una noche clave en que, en una reunión de dirigentes de la Unidad Popular, Allende está a punto de perder la nominación. Los números no le favorecen. Algunos ya hablan de renovación, de que el pueblo necesita un rostro distinto. Pero en el último momento, un cambio de posición de dirigentes clave, especialmente de los comunistas, inclina la balanza. Allende es ratificado como candidato, una vez más. Es un giro inesperado, casi un pequeño golpe de suerte dentro de una vida de derrotas justas. Sin embargo, la suerte tiene sus condiciones. El tiempo apremia.
El país está más polarizado que nunca. El candidato de la derecha vuelve a ser Jorge Alessandri, el mismo que lo derrotó en 1958, ahora más envejecido pero rodeado por fuerzas que quieren frenar a toda costa el avance de la izquierda. La democracia cristiana lanza a Radomiro Tomic, más progresista que Frey, crítico de los límites del gobierno saliente, dispuesto a radicalizar algunas reformas. El mapa electoral se vuelve un triángulo peligroso. 3 candidaturas fuertes, 3 proyectos distintos, millones de voluntades en juego. La campaña de 1970 es una carrera contra el agotamiento físico y contra una máquina de poder que vuelve a activarse en su contra. De nuevo hay dinero extranjero entrando por canales oscuros. De nuevo hay estrategias de miedo, aunque más sutiles que en 1964. Pero algo ha cambiado. Las poblaciones pobres han ganado voz. Los estudiantes han salido a la calle. Los campesinos han probado en carne propia lo que significa ocupar un fundo. Las plazas se llenan como nunca. Donde antes había cientos, ahora hay miles. En cada ciudad el ritual se repite. Allende llega tarde tras recorrer kilómetros. Lo ayudan a bajar del auto, lo guían entre empujones y gritos hasta una tarima improvisada. Sus anteojos se empañan por el calor de la multitud. Tose. Los médicos que lo acompañan lo miran con preocupación. Saben que el corazón no es el de un muchacho, pero cuando toma el micrófono algo pasa. La voz adquiere una firmeza inesperada. Habla de empanadas y vino tinto, de un socialismo con sabor chileno, no impuesto por ningún poder extranjero. Promete nacionalizar el cobre, profundizar la reforma agraria, garantizar salud y educación para todos. No vende utopías abstractas. Habla de leche para los niños, de tierra para quien la trabaja, de libros en manos de obreros. A medida que se acerca el día de la elección, las encuestas son un enigma. Nadie sabe con certeza quién va primero. Se habla de empates técnicos, de subidas repentinas, de bajadas inesperadas. En las casas de la derecha se diseñan planes para el día después si gana Allende. ¿Qué hacer con el dinero? ¿Cómo proteger empresas? ¿Cómo influir en los militares? En la izquierda se prepara una celebración, pero también se susurra un miedo. ¿Permitirán que llegue a la moneda si gana? El 4 de septiembre de 1970, Chile entra en una especie de trance colectivo. Desde temprano la gente vota en largas filas. El país parece contener la respiración. En la noche, las radios se vuelven el centro del universo. Las primeras cifras son confusas, parciales, contradictorias. En algunas regiones, Alessandri va adelante, en otras, Allende. Tomic se mantiene con una votación importante, suficiente para impedir que cualquiera alcance la mayoría absoluta. En una casa donde Allende sigue los resultados con su equipo cercano, el ambiente cambia minuto a minuto. Hay momentos de euforia, momentos de silencio pesado. En un rincón, una pizarra recoge los datos que llegan por teléfono. Las manos tiemblan al escribir cada número. Finalmente, cerca de la medianoche, la tendencia es clara. Salvador Allende obtiene la primera mayoría relativa, alrededor de un 36% de los votos. Jorge Alessandri queda apenas unos puntos detrás. Tomic, tercero. El viejo candidato eterno, el perdedor sistemático, se convierte en el primero en la lista. El cuarto intento parece haber sido el definitivo, pero no hay gritos descontrolados ni triunfalismo fácil. Allende sabe lo que esa cifra significa. No ha ganado aún la presidencia, solo la primera parte de la batalla. La Constitución establece que, al no haber mayoría absoluta, el Congreso Pleno debe elegir entre las 2 primeras mayorías, y el Congreso está lleno de hombres que lo temen, que lo detestan o que, en el mejor de los casos, lo miran con una mezcla de respeto y recelo. En esos días, el verdadero escenario de la lucha deja de ser la plaza pública y se mueve a despachos, embajadas, cuarteles. En Washington, en oficinas que Allende nunca verá, se discute abiertamente cómo impedir que llegue a la presidencia, se aprueban fondos para hacer chillar la economía, se evalúan contactos con militares chilenos, se autorizan operaciones de desestabilización. En Santiago algunos generales son tanteados, algunos empresarios ofrecen dinero para soluciones drásticas. El nombre de Allende aparece en informes secretos, junto a palabras como riesgo, amenaza estratégica, prioridad. Mientras tanto, en La Moneda, Eduardo Frei Montalva vive sus últimos meses como presidente. El viejo rival se encuentra en una posición incómoda. Ha sido derrotado políticamente por la izquierda, pero es el garante del orden institucional. Sobre su escritorio llegan rumores de complots, presiones extranjeras.
propuestas inconfesables. El conflicto entre los dos modelos de país que él y Allende encarnan llega a un punto crítico. O se respeta la decisión de las urnas y se permite que el socialista asuma, o se rompe la frágil tradición democrática chilena. Las negociaciones se vuelven febriles. La Democracia Cristiana, partido clave en el Congreso, exige garantías. Allende y la Unidad Popular aceptan firmar un estatuto de garantías democráticas, un documento que asegura respeto a las libertades públicas, a la prensa, a los partidos de oposición, a la Iglesia. Para algunos en la izquierda es una concesión excesiva. Para Allende es el precio inevitable de cruzar el umbral del poder sin disparar un solo tiro. En esos días el tiempo se contrae, cada hora cuenta. Allende recibe informes sobre conspiraciones, escucha advertencias, pero también se prepara para gobernar. En la calle la gente ya lo trata como presidente. En ciertos cuarteles algunos oficiales murmuran que eso nunca debe ocurrir. En una de esas maniobras oscuras, un general constitucionalista, René Schneider, es atacado a balazos en una operación destinada a crear caos y justificar un golpe. Schneider muere días después. El país, horrorizado, entiende que hay fuerzas dispuestas a todo. Allende comprende que su camino hacia la moneda está pavimentado no solo de votos, sino también de sangre. Y sin embargo la decisión institucional prevalece. El Congreso Pleno, tras intensos debates y cálculos, lo elige presidente de la República. Salvador Allende, el médico del puerto, el ministro incómodo, el senador incansable, el candidato derrotado 3 veces, se convierte en el primer socialista del mundo en llegar al poder por medios estrictamente democráticos en un país capitalista. La noticia recorre el planeta como un relámpago. El 3 de noviembre de 1970 camina finalmente hacia el palacio que alguna vez vio solo desde lejos. La moneda está adornada, la plaza de la Constitución desbordada. Banderas, pancartas, lágrimas. Algunos viejos obreros que lo escucharon décadas atrás en locales lúgubres, ahora lo ven desde la multitud con ojos húmedos. Saben que probablemente no vivirán para ver otra escena igual. Allende levanta la mano, saluda, mira hacia los balcones, hacia el cielo, hacia la multitud. Sabe que ha ganado, pero no siente alivio. Siente el peso de una cuenta regresiva nueva, inmensa. Muy pronto dirá, en voz alta, lo que ya intuye en silencio, que tiene menos de 1000 días para intentar construir un Chile distinto. En esa mezcla de júbilo y presagio cruza la puerta de la moneda. No lo sabe aún, pero ese palacio que hoy lo recibe con flores y música, un día lo despedirá con humo, metralla y fuego. El reloj, silencioso, empieza a marcar sus últimos minutos largos, esos en los que intentará lo imposible, cambiar un país entero, mientras sus enemigos dentro y fuera de Chile afilan el cuchillo detrás de la puerta. Ese mismo pueblo que lo aclama frente a la moneda, agitando banderas y llorando de alegría, verá ese palacio reducido a una hoguera de piedra en menos de 1000 días. Los mismos balcones adornados con flores quedarán ennegrecidos por las bombas. Salvador Allende levanta la mano y saluda. La multitud grita su nombre sin saber que lo está empujando, sin querer, hacia un reloj implacable que ya empezó a correr en su contra. Por primera vez en su vida el candidato eterno ha ganado, pero ahora su competidor ya no es Alessandri ni Frei en una papeleta, su rival es el tiempo, y un país entero decidido a probarlo hasta el límite. La mañana siguiente, sin resaca de celebración, empieza como una guardia médica muy larga. Allende recorre los pasillos de la moneda casi en silencio, tocando con los dedos las paredes blancas, reconociendo el terreno como quien examina a un paciente grave. Donde antes veía un edificio frío, ahora ve un organismo lleno de arterias, ministerios, asesores, teléfonos que no paran de sonar. En una mesa larga se sientan sus primeros ministros de la Unidad Popular, comunistas, socialistas, radicales, independientes. Nadie está realmente preparado para gobernar un país. Todos fingen que sí. Sobre la mesa 2 hojas definen la batalla que viene. En una, las 40 medidas del programa de la Unidad Popular. Nacionalizar el cobre, acelerar la reforma agraria, congelar precios básicos, subir salarios, dar medio litro de leche diaria a cada niño chileno. En la otra, una lista invisible. Embajadas vigilantes, empresarios furiosos, militares inquietos, periódicos listos para disparar, tinta como si fueran balas. Allende mira ambos papeles, respira hondo y pronuncia una frase que será su brújula. Vamos a hacer la vía chilena al socialismo con empanadas y vino tinto.
No promete un paraíso abstracto, promete un cambio con sabor a casa. Los primeros meses son una explosión de esperanza. El gobierno sube sueldos, congela tarifas, abre las puertas de los ministerios a obreros y pobladores que nunca habían pisado el centro de Santiago. Los mercados se llenan. La gente, que por años se privó de casi todo, finalmente compra ropa, muebles, comida en cantidad. Las cifras económicas del inicio son sorprendentes. La producción sube, el desempleo baja, las fábricas trabajan a todo ritmo. Por un momento parece que el experimento imposible, socialismo por la vía democrática, va a funcionar. En el campo la tierra empieza a cambiar de manos. Donde antes había latifundios casi feudales, ahora llegan funcionarios con papeles oficiales, campesinos con gorra en la mano y esperanza en la mirada. Se expropian fundos, se forman asentamientos. En una ceremonia, un viejo campesino recibe un título de dominio y lo aprieta contra el pecho como si fuera un recién nacido. «Es la primera vez que algo en Chile tiene mi nombre», susurra. Esa frase, perdida en el ruido de los discursos, vale más para Allende que cualquier editorial favorable. En las poblaciones, la promesa del medio litro de leche se vuelve realidad. Camiones cargados con grandes bidones metálicos llegan a escuelas pobres. Maestras cansadas sirven leche humeante a niños que nunca habían probado un vaso entero. Algunos por costumbre se la guardan para llevarla a casa. Allende, que recorre barrios populares casi en secreto, entra a una sala y se queda mirando a una niña que toma la leche con las dos manos de a sorbos pequeños como si se le fuera a acabar el mundo. «Por esto vale la pena todo», le dice luego a un colaborador. Pero el colaborador, más frío, le responde: «Compañero presidente, por esto nos van a odiar más todavía». Mientras el gobierno se mueve a toda velocidad, el competidor de siempre se reorganiza. Eduardo Frei Montalva, ya fuera de la moneda, observa el proceso con mezcla de orgullo herido y alarma. Él también quiso cambiar Chile, pero a su manera. Ahora ve cómo su sucesor empuja el péndulo hacia la izquierda con una fuerza que él nunca se atrevió a usar. En la democracia cristiana su partido se abre una fractura. Algunos sienten simpatía por las reformas. Otros deciden que Allende es un peligro para la democracia. Frei, el antiguo rival, comienza a convertirse en algo más peligroso. El árbitro moral de la oposición. La derecha económica tampoco se queda quieta. En las oficinas de los grandes grupos industriales y financieros, en barrios de casonas silenciosas y jardines perfectos, se diseñan estrategias para contener o derribar al nuevo gobierno. Se habla de resistencia gremial, de defender la libertad. En los salones, rodeados de whiskies importados y cuadros de antepasados, empresarios que nunca pisaron una población concluyen que un médico socialista no puede poner en riesgo sus patrimonios. Cerca, a miles de kilómetros en Washington, altos funcionarios del gobierno estadounidense deciden algo todavía más brutal. Chile no puede convertirse en un ejemplo de socialismo democrático. La orden es clara, aunque nunca se pronuncia en público: hacer chillar la economía. Y la economía poco a poco empieza a chillar. Lo que al comienzo fue abundancia se transforma en escasez. Los mismos supermercados que hace unos meses rebosaban productos comienzan a mostrar estanterías semivacías. Faltan azúcar, aceite, papel higiénico. Las colas se vuelven parte del paisaje. Desde medianoche, mujeres hacen fila frente a almacenes en barrios populares con su cédula en la mano, esperando lo que llegue. No todo se debe al sabotaje. También es el efecto de salarios más altos que persiguen una producción que no alcanza a responder. Pero donde la realidad es compleja, la propaganda simplifica. No hay nada porque esto es socialismo, repiten los medios de derecha. En las páginas de El Mercurio, el diario más influyente del país, Allende aparece retratado como un peligro, un aprendiz de dictador, un hombre rodeado de comunistas que sueñan con convertir Santiago en La Habana. Las cartas al director hablan de familias de bien que temen por su futuro. En barrios acomodados se organizan marchas de mujeres vestidas de blanco, golpeando cacerolas vacías como tambores de guerra. La marcha de las cacerolas vacías se convierte en símbolo de una clase social que nunca pasó hambre, pero que ahora grita que su mesa está amenazada. Es también una escena de un país partido en dos. Mientras ellas desfilan por Providencia, miles de chilenos en la periferia experimentan, por primera vez, un plato lleno. Allende, atrapado entre la euforia de sus bases y el fuego cruzado de sus enemigos, intenta lo que había prometido: cambios profundos, sin fusilar a nadie, sin cerrar el Congreso, sin clausurar periódicos.
Cada vez que puede, repite una idea obsesiva. No queremos una dictadura del proletariado, queremos una democracia de trabajadores, pero las palabras no bastan. Desde el otro lado del ring, Frey y la democracia cristiana endurecen su postura. Lo que fue una rivalidad electoral se transforma en un conflicto existencial. En los pasillos del Congreso, donde antes se cruzaban con cierta cordialidad, Frey y Allende ahora son dos polos opuestos que arrastran detrás de sí a millones de personas. En 1971 el gobierno logra uno de sus grandes triunfos, la nacionalización del cobre. El sueldo de Chile, hasta entonces en manos de gigantes estadounidenses, pasa a ser propiedad del Estado por unanimidad del Congreso. Ni la derecha se atreve a votar en contra. Allende firma la reforma con una sonrisa que pocas veces se le ve en esos años. Sabe que está tocando el corazón del modelo económico chileno, y también sabe que en ese mismo gesto se gana un odio silencioso pero feroz. En las oficinas de las empresas desplazadas, una palabra empieza a aparecer en los informes: castigo. Ese mismo año, la visita de Fidel Castro desata otro terremoto. El líder cubano recorre Chile durante casi un mes, algo impensable en protocolo diplomático. En cada ciudad donde se presentan juntos, Allende y Castro parecen dos versiones de la revolución latinoamericana: el médico institucional, en traje y corbata, y el guerrillero triunfante, con uniforme verde oliva y fusil simbólico colgado del hombro. Para los seguidores es una fiesta inolvidable. Para la oposición, una prueba de que Chile se cubaniza. Las imágenes de ambos en un jeep descubierto, saludando bajo una lluvia de flores y banderas rojas, dan la vuelta al mundo y alimentan los peores miedos de los generales más conservadores. Mientras tanto, la cuenta regresiva se acelera, cada día sin acuerdos, sin pactos, sin tregua. Es un día menos para que el experimento funcione. Allende trabaja jornadas absurdas, reuniones desde el amanecer, discursos en fábricas, visitas a campamentos, noches enteras leyendo, informes en su escritorio de La Moneda. Fuma demasiado, come poco, duerme menos. Los médicos que lo acompañan lo miran con preocupación. Él se ríe como quien espanta un diagnóstico incómodo, pero cuando se queda solo mirando el reloj sobre la pared, siente algo nuevo: miedo a no alcanzar. Lo intuye en silencio. No tiene un periodo de 6 años, tiene 1000 días comprimidos, 1000 días prestados. En 1972 la situación económica se vuelve crítica, la inflación se dispara, el mercado negro florece, las colas se alargan. Y entonces estalla uno de los golpes más duros: el paro de los camioneros. Miles de transportistas se declaran en huelga, bloquean rutas, detienen el flujo de bienes desde los puertos y campos a las ciudades. Carreteras enteras quedan quietas, llenas de camiones estacionados como una flota inmóvil. En muchas partes no hay nada que comprar, incluso si se tiene dinero. Tras bambalinas corren maletas de dólares. La protesta gremial se alimenta con fondos que llegan desde el norte en operaciones secretas, destinadas a asfixiar al gobierno. Allende responde con lo que tiene. Voluntarios, obreros, estudiantes organizan cordones industriales para producir y distribuir directamente camionetas requisadas, buses públicos, vehículos particulares. Cargan sacos de harina, cajas de alimentos, cilindros de gas. En algunos barrios, las juntas de abastecimiento y precios, las famosas HAP, reparten comida con listas y cuadernos, tratando de hacer justicia en medio del caos. Son escenas que mezclan solidaridad y desesperación. A veces, en medio de la noche, se escucha un rumor: un almacén que abre, un camión que logró pasar, una bodega descubierta con mercancía acaparada. El conflicto deja de ser ideológico. Se siente en el estómago. En el Congreso, la rivalidad entre Allende y su competidor histórico toma un tono cada vez más oscuro. Frey, desde el Senado y la dirección de su partido, se convierte en la voz que articula la idea de que el gobierno ha salido del marco institucional. La democracia cristiana, que alguna vez fue el puente entre izquierda y derecha, empieza a acercarse a la oposición más dura. Se votan acusaciones constitucionales contra ministros, se traban leyes clave, se cierran puertas que antes estaban entreabiertas. En agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprueba una resolución que acusa al gobierno de quebrantar el orden constitucional. Es una frase pesada, casi técnica, pero en la práctica es una señal. El camino hacia una solución institucional se estrecha dramáticamente. Fuera del Parlamento, la calle se militariza simbólicamente. A la derecha, grupos paramilitares como Patria y Libertad realizan atentados.
Ponen bombas en torres de electricidad, atacan locales de la Unidad Popular. A la izquierda, sectores radicalizados empujan por la vía armada, presionan para que el gobierno entregue armas a los trabajadores. Allende queda encerrado entre dos fuegos. Si cede a los moderados, pierde a su base. Si cede a los más radicales, pierde la única legitimidad que lo protege, la democracia. A veces, en la soledad de su despacho, se pregunta si no está protagonizando una tragedia ya escrita, donde cualquier decisión lo acerca al desenlace que quiere evitar. En las Fuerzas Armadas el conflicto se libra en silencio. El general Carlos Prats, ministro de Defensa y comandante en jefe del ejército, intenta mantener la tradición de neutralidad militar, defiende una y otra vez el respeto al presidente elegido, pero la presión dentro de los cuarteles es enorme. Oficiales jóvenes, influenciados por el miedo al comunismo y por mensajes que les llegan desde Estados Unidos, ven en Allende un peligro para la patria. Las esposas de oficiales de derecha organizan manifestaciones frente a la casa de Prats, lo insultan, exigen su renuncia. Es una escena humillante, calculada. Prats, acorralado, termina dejando el cargo. Allende tiene que elegir a un nuevo comandante en jefe. Entre las alternativas aparece un general de carácter gris, poco carismático, disciplinado, que ha dado señales de lealtad a la Constitución, Augusto Pinochet. Muchos lo consideran un militar de orden, sin grandes ambiciones políticas. Algunos en la Unidad Popular respiran aliviados. No es de los más conservadores, no ha dado discursos incendiarios, se muestra respetuoso. Allende, que necesita desesperadamente creer en alguien dentro de los cuarteles, lo nombra. En ese gesto casi administrativo se esconde el giro más brutal de su vida. El hombre al que entrega el mando del ejército será, pocos días después, su competidor definitivo por el destino de Chile. El 29 de junio de 1973, una parte del ejército intenta adelantarse. Un regimiento de tanques se subleva y avanza hacia la Moneda. Es el tanquetazo. Santiago se despierta con el estruendo de blindados por la Alameda, con disparos contra la sede del gobierno, con gente corriendo, sin entender del todo qué ocurre. Allende, en vez de esconderse, se pone un casco blanco, un chaleco antibalas y se dirige directamente al palacio. Las cámaras de televisión captan una imagen que recorrerá el mundo. El presidente, casco en la cabeza, fusil en mano, caminando entre escombros hacia la Moneda bajo el ruido de los disparos. El golpe fracasa. Las tropas leales sofocan la sublevación. En la radio se escucha su voz con un tono que mezcla alivio y presagio. Este no es el golpe, es apenas un ensayo general. Tiene razón. Pasan las semanas y el calendario entra en zona roja. Quedan pocos meses para el tercer aniversario de su gobierno. 3 años. El plazo que se había prometido a sí mismo para demostrar que la vía chilena al socialismo era posible. El tiempo, su competidor silencioso, le va ganando la carrera minuto a minuto. Aún así, Allende intenta hasta el final una salida política. Planea un plebiscito para que el pueblo decida si debe seguir o no en la Moneda. Redacta borradores de discurso, conversa con asesores, tantea la posibilidad con algunos dirigentes opositores, pero los hilos del poder ya no se mueven en el Congreso. Se mueven en reuniones secretas entre generales, almirantes y civiles que han dejado de creer en cualquier solución electoral. El 10 de septiembre de 1973, la ciudad parece extrañamente calma. En la residencia de Tomás Moro, la casa donde vive con su familia, Allende tiene una jornada llena de reuniones discretas. Llegan informes inquietantes, movimientos inusuales de tropas, rumores de conspiración en la Armada, señales de alarma desde Valparaíso. Algunos colaboradores le dicen con la crudeza que da el miedo: «Presidente, si hay golpe tenemos que pensar en su seguridad, en la posibilidad del exilio». Allende los corta en seco. No alza la voz, pero sus palabras son de piedra. «Yo no saldré de Chile. Me eligió el pueblo y solo muerto saldré de la Moneda». No es una frase para la historia. Es una decisión íntima que congela el aire en la habitación. Esa noche la familia se sienta a cenar como puede, bajo una angustia que no se nombra. Afuera el jardín parece igual que siempre. Adentro cada ruido suena distinto. Allende se levanta varias veces de la mesa para contestar teléfonos, escuchar informes rápidos. Vuelve, se sienta, fuerza una sonrisa, hace un chiste, intenta que sus hijas no vean el abismo que se abre bajo sus pies. Cuando se retira a su pieza, se queda un rato mirando por la ventana. Santiago duerme, pero él sabe que, en algún lugar, hombres con uniforme están terminando de afinar un plan que empezó a tejerse mucho
antes de que él cruzara por primera vez la Puerta de la Moneda. A las pocas horas, antes del amanecer del 11 de septiembre, suena el teléfono. Es una llamada breve, cortante, desde Valparaíso. La armada se ha sublevado, los puertos están en manos de golpistas, la flota ha salido al mar. Allende cuelga el auricular con calma aparente. Va al closet, toma el casco, se pone una chaqueta gruesa. En una esquina de la habitación, reposa el fusil que le regaló Fidel Castro, con una dedicatoria grabada en metal. A Salvador Allende. A que por otros medios intenta alcanzar lo que nosotros quisimos. Allende lo toma, lo mira un segundo, como si midiera el peso de la historia concentrado en ese objeto. En la casa algunos familiares rompen a llorar, otros le suplican que no vaya al centro, que se refugie, que gane tiempo, pero su reloj interior ya ha tomado una decisión. Si el competidor, el golpe, el odio, el miedo, viene a buscarlo, lo encontrará en su puesto. Sale de Tomás Moro de madrugada, en un automóvil que circula por calles casi vacías. A lo lejos, sobre los cerros, se ven luces de vehículos militares moviéndose como sombras duras contra el cielo gris. En la radio del auto solo hay música y programas grabados. Todavía nadie se atreve a nombrar lo que está ocurriendo. Cuando el convoy presidencial entra por la Alameda hacia la Moneda, el Palacio Blanco se recorta contra el amanecer como un escenario preparado para la batalla final. Salvador Allende cruza la puerta que tantas veces atravesó como gobernante, esta vez sabiendo, con una certeza fría, que quizás será la última. En el aire todavía no suenan sirenas ni disparos, pero en el cielo, más lejos de lo que puede ver, aviones se preparan para despegar rumbo a Santiago. El hombre que apostó toda su vida a cambiar Chile sin disparar un tiro está a minutos de enfrentarse a un país donde, por primera vez, las balas hablarán más fuerte que los votos. El reloj, implacable, marca el inicio de su último día, mientras miles de chilenos se levantan pensando en el trabajo, en la escuela, en el pan del día. Su presidente se levanta pensando en cómo va a morir. En las casas de Santiago suena la radio con boleros atrasados y avisos de detergente. En la Moneda, un médico de 65 años se ajusta un casco y abraza un fusil que nunca quiso usar. Afuera, la ciudad parece normal. Adentro, los relojes ya no marcan la hora. Marcan cuánto falta para que un país cambie de piel a la fuerza. El competidor de Salvador Allende ya no es un candidato en campaña. Es un general que hasta hace días le juraba lealtad y que ahora, desde un cuartel, da órdenes para bombardearlo. En los pasillos de la Moneda, aún fresca la luz del amanecer, se mezclan el olor a café con el de la tinta de las máquinas de escribir y el metal aceitoso de las armas recién repartidas. Colaboradores, médicos, escoltas del grupo de amigos personales, empleados que nunca pensaron sostener un fusil, corren de un lado a otro. Hay miedo, sí, pero también una extraña calma, casi una dignidad obstinada. Allende entra al Salón Independencia y reúne a su círculo más cercano. Sobre la mesa se amontonan informes. La armada tomada, la fuerza aérea comprometida, parte del ejército sublevado. Falta un nombre, y ese nombre pesa como una piedra. Augusto Pinochet. Lo llaman. No contesta. O contesta otro con evasivas. El soldado leal, el general gris en quien confió, ya no está disponible. Es el silencio más ruidoso de la mañana. En una pequeña sala de la Moneda, una radio queda encendida, preparada para una última transmisión. Allende la mira como se mira un viejo estetoscopio antes de entrar a una cirugía decisiva. Sabe que esa será su única arma real hoy, la palabra. Mientras se prepara para hablar, Santiago empieza a llenarse de rumores. Que el presidente está preso, que ya escapó, que firmó su renuncia. Él, en cambio, se sienta frente al micrófono de Radio Magallanes, se acomoda el casco y respira hondo, y entonces, en medio de un país que se sacude sin entender todavía el alcance del terremoto, su voz sale al aire, firme, serena, cargada, de un dolor que no se permite desbordar. Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Anuncia, no es un recurso retórico, es un diagnóstico clínico sobre sí mismo. En el discurso lanza acusaciones claras a quienes considera responsables. La derecha, los empresarios, el imperialismo norteamericano, pero hay un nombre que no pronuncia. No dice Pinochet. Todavía, en algún rincón de su mente, resiste la idea de que el hombre al que ascendió y en quien confió haya cruzado la línea de manera tan brutal. Habla del futuro, del día en que se abrirán las grandes alamedas. Habla sabiendo que él no las verá. Al otro lado del aparato de radio, en cientos de casas humildes,
La gente hace algo insólito. Deja de correr, de preparar mochilas, de buscar comida para pegar el oído al parlante. Algunas mujeres lloran sin querer. Algunos obreros aprietan los puños. Algunos niños preguntan ¿qué pasa? Nadie lo sabe con exactitud, pero todos sienten que esas frases son un testamento. Termina el discurso, se levanta y la historia comprime décadas en segundos. Un colaborador insiste, todavía hay tiempo de negociar, de ir a una embajada, de salvar la vida para seguir luchando desde el extranjero. Allende lo mira con una mezcla de ternura y cansancio. Dice que no puede, que no quiere. No tengo vocación de mártir ni de héroe, había repetido muchas veces. Pero ese día entiende que no se trata de vocación, sino de consecuencia. Si se va, confirma la narrativa de sus enemigos, que todo fue una aventura irresponsable. Si se queda, corre una carrera contrarreloj con un competidor sin rostro, sin escrúpulos, que dispone de tanques, aviones, barcos y del miedo de medio país. La decisión no es abstracta, es brutalmente concreta. Quedarse significa, casi con certeza, morir en un edificio rodeado de fuego. A media mañana el golpe deja de ser un rumor y se vuelve ruido físico. Se escuchan los primeros disparos más cercanos, el crujir seco de las ametralladoras, el eco de explosiones contra edificios colindantes. La moneda empieza a temblar como un cuerpo con fiebre. Allende recorre los pasillos, anima a los que están a punto de quebrarse, despide con un abrazo a los que decide mandar a casa o a embajadas. Usted tiene hijos pequeños, váyase, le dice a una funcionaria que llora. A otros, principalmente a los escoltas, les ofrece algo que casi suena a disculpa. No puedo obligarlos a quedarse. Muchos responden que no se mueven, que si él se queda, ellos se quedan. Son decisiones tomadas en segundos, pero que marcarán vidas enteras. Afuera, algunas unidades de carabineros que debían defender el palacio se retiran. Otras cambian de bando. El cerco se cierra. Desde los cuarteles, los golpistas llaman a la moneda para exigir la rendición. La voz del general Javier Palacios, enviada por la Junta, suena dura, metálica. Da plazos. 10 minutos, luego 5. Amenaza con bombardear si no hay capitulación. Es la versión militar de un chantaje médico. Firmar o morir. Allende escucha, consulta con los suyos, vuelve al teléfono. No acepta. ¿No será él quien valide el golpe con su firma? En otro lugar de Santiago, Pinochet, rodeado de mapas y radios, da órdenes con fraseo burocrático, como si se tratara de un ejercicio. El plan continúa, dicen algunos testigos que lo escuchan. Él no está en el frente, no arriesga el cuerpo, pero mueve piezas que decidirán quién vive y quién muere. En esa distancia física se esconde otro contraste feroz. Mientras el médico presidente está dispuesto a morir en el lugar de los hechos, el general que lo combate dirige la operación desde un refugio seguro. Pasado el mediodía, el cielo de Santiago, gris y pesado, es perforado por el rugido de los Hawker Hunter. Los aviones de la Fuerza Aérea se alinean y descienden en picada hacia el centro. Desde la Plaza de la Constitución, algunos alcanzan a ver las siluetas metálicas acercándose, brillando unos segundos al sol antes de lanzar su carga. Las bombas caen sobre la moneda con un estruendo que corta el aire y la historia al mismo tiempo. Las paredes blancas se astillan, los vidrios saltan en lluvia afilada, los cuadros se desploman, el mobiliario vuela como si fuera de papel. Un incendio se enciende rápido, hambriento, alimentado por cortinas, alfombras, madera antigua. El palacio, símbolo de la República, se convierte en cuestión de minutos en un horno de humo negro. Dentro el caos tiene una lógica propia. Algunos corren buscando heridas, otros buscan agua, otros buscan al presidente. Allende cae al suelo por la onda expansiva, se levanta cubierto de polvo, se ajusta otra vez el casco. Sus lentes se llenan de ceniza, de gotas de sudor y sangre ajena. Hay fotos posteriores de ese casco abollado, de esos lentes rotos, convertidos en reliquias. En el momento, sin embargo, no hay épica, solo calor insoportable, humo que asfixia, gritos mezclados con órdenes y oraciones. Desde una ventana, alguien ve cómo las llamaradas lamen la fachada, cómo el escudo de Chile empieza a ennegrecerse. Afuera, soldados esperan la señal para entrar. Adentro, el reloj avanza hacia una decisión final que solo él puede tomar. En una sala interior, relativamente más protegida de las llamas, Allende reúne a los que quedan, repite que el que quiera puede salir. Algunos lo hacen, otros se refugian en oficinas, otros simplemente no pueden moverse. Hay testimonios que hablan de un momento casi íntimo.
El presidente, sudoroso, cansado, con el fusil de Fidel apoyado en una mesa, hablando en voz baja de la derrota y del futuro. No se engaña. Sabe que, aun si por un milagro sobreviviera al asalto, el proyecto que lo llevó a la moneda ha sido interrumpido por las armas. Chile no será el laboratorio de socialismo democrático que soñó, pero en su cabeza opera otra lógica. Si él se rinde, el mensaje al mundo será que se puede derrocar a cualquier gobierno elegido con suficiente presión económica, mediática y militar. Si muere resistiendo, deja una marca difícil de borrar. Poco después, los soldados logran entrar a la moneda por distintos accesos. El palacio es ya un esqueleto ardiente. Hay fuego en techos, paredes, pisos. El aire es tan denso que cuesta ver a 2 metros. En medio de esa penumbra naranja, Allende se retira a un salón lateral, acompañado por algunos de sus hombres de confianza. Les agradece. Les pide que se rindan para salvarse. Ellos insisten en quedarse. Las versiones difieren en detalles, pero coinciden en lo esencial. En un momento en que los enemigos están a metros, en que el humo lo invade todo, Salvador Allende toma su decisión final. Apoya la culata del fusil contra el suelo, se sienta o se deja caer, coloca el cañón bajo su mentón y aprieta el gatillo. El disparo se mezcla con los otros disparos, con el crujido del edificio. Durante años circularán versiones de asesinato, pero décadas más tarde peritajes independientes confirmarán lo que sus más cercanos dijeron desde el primer día. Fue un suicidio, un acto deliberado para que su muerte no fuera un trofeo del enemigo, sino una elección propia. Los soldados que entran encuentran su cuerpo en el suelo, rodeado de casquillos, de papeles quemados, de muebles hechos ceniza. Varios quedan impactados, otros se limitan a cumplir órdenes. Le quitan el casco, lo mueven, lo fotografían. En un país donde muchos hubieran querido verlo humillado públicamente, esposado, juzgado en un tribunal militar, el final se les escapa de las manos. No hay espectáculo, no hay juicio. Solo un cadáver en un edificio que arde. Lo sacan en una manta, casi a escondidas, y lo llevan al hospital militar. Allá se firma un acta fría que habla de muerte instantánea por arma de fuego. Ninguna frase de ese documento logra contener lo que acaba de pasar. El experimento de transformar un país por la vía democrática se ha cerrado bajo una ráfaga de balas y una decisión solitaria, mientras el cuerpo de Allende es enterrado apresuradamente en una tumba anónima de Viña del Mar, con apenas unos pocos familiares y testigos. Su competidor triunfante empieza a escribir otro libreto. La Junta Militar, presidida por Augusto Pinochet, se presenta ante el país como salvadora del orden, como cirujano que extirpa un tumor. Suspende el Congreso, prohíbe partidos, clausura sindicatos, cierra periódicos opositores. Lo que Allende se negó a hacer incluso en momentos de crisis extrema, la Junta lo hace en cuestión de días. En estadios convertidos en campos de concentración, en regimientos, en comisarías. Miles de chilenos son detenidos, torturados, desaparecidos. El Estadio Nacional, que años antes celebraba goles y conciertos, se llena de prisioneros durmiendo en las graderías, con los ojos vendados, esperando ser llamados por un altavoz que puede significar libertad o muerte. En las calles se borran murales con su rostro, se arrancan afiches, se silencian sus discursos. Las radios ya no transmiten su voz, transmiten marchas militares. En las escuelas su nombre desaparece de los manuales. Hay familias que guardan en cajones, como tesoros y como peligros, fotos con él, recortes de periódicos de los años de la Unidad Popular. Citar al expresidente puede costar despido, cárcel, exilio. Pinochet, convencido de que la historia pertenece a los vencedores, se propone borrar la huella de su antecesor socialista, pero en esa misión hay una ironía profunda. Mientras él gobierna por el miedo, Allende empieza a vivir en el territorio más resistente que existe, el de la memoria íntima de la gente. Su familia se dispersa. Su esposa, Hortensia Bussi, sale al exilio y se convierte en una voz incansable en Europa y México, recordando quién fue Salvador Allende y cómo murió. Sus hijas, sus amigos, sus colaboradores cruzan fronteras con maletas apuradas, fotografías arrugadas y una mezcla extraña de culpa y orgullo. En el extranjero, el nombre de Allende se vuelve símbolo. En murales de Roma, de París, de Ciudad de México, aparece con casco, con lentes, con el fusil al hombro. Para muchos jóvenes de otros países, él encarna un sueño, que se puede intentar cambiar la estructura de la sociedad sin fusilar opositores, sin cerrar parlamentos, sin campos de concentración,
Su derrota, paradójicamente, alimenta la fe de otros en que ese camino, aunque bloqueado en Chile, podría abrirse en otro lugar. Dentro de Chile, la dictadura se alarga más de lo que nadie imaginó ese 11 de septiembre. No son meses, no son años cortos, son 17 años. 17 años en que el proyecto de país se invierte, donde Allende nacionalizó, Pinochet privatiza, donde Allende habló de medio litro de leche para cada niño. El nuevo régimen habla de eficiencia, de ajustes, de modernización, a cualquier costo social. Economistas formados en Chicago, los llamados Chicago Boys, rediseñan la economía con reglas de mercado extremo, la pobreza aumenta, la desigualdad se dispara, pero las cifras macroeconómicas enamoran a tecnócratas extranjeros. En ese escenario, la figura de Allende se vuelve para muchos un norte perdido, no solo el líder que fue, también el símbolo de un país que eligió arriesgarse por solidaridad en lugar de resignarse a la lógica del mercado. Con el paso del tiempo, el enfrentamiento entre Allende y su competidor se traslada a un terreno inesperado, el de la legitimidad histórica. Pinochet gobierna con bayonetas, pero necesita convencerse de que el país lo respalda. Por eso, en 1988 se somete a un plebiscito para prolongar su mandato. Confía en el miedo, en el control mediático, en el aparato del Estado. Pero en las poblaciones, en las universidades, en las fábricas que sobrevivieron, algo se mueve. Jóvenes que eran niños cuando Allende murió se organizan, cantan consignas, pintan en las murallas una frase que vuelve como un fantasma luminoso. Allende vive, él no gana el plebiscito. El general que quiso borrar a su antecesor debe aceptar, a regañadientes, que el país le retira el cheque en blanco. Es un giro de guión que ni él ni sus estrategas vieron venir. La democracia, esa herramienta que subestimaron, vuelve por la puerta grande. Con el retorno a la democracia, otra escena cierra el círculo de manera casi cinematográfica. En 1990, los restos de Salvador Allende son exhumados de aquella tumba discreta en Viña del Mar y trasladados a Santiago. Esta vez no hay prisas ni clandestinidad. Hay banderas, hay cantos, hay lágrimas. Miles de personas acompañan el cortejo fúnebre que recorre la ciudad que no pudo despedirlo como presidente. Viejos obreros de la Unidad Popular caminan junto a jóvenes que solo lo conocieron por relatos de sus padres. Hortensia Bussi, ya mayor, camina con dignidad serena. No es una revancha, pero sí una reparación mínima. El hombre que murió en un palacio en llamas, escondido del mundo, regresa a la capital con honores. Sobre el féretro, como un resumen silencioso de su vida, van su casco y sus lentes. En la moneda, restaurada después del incendio y de las reformas posteriores, cuelga nuevamente su retrato en la galería de presidentes. Es una imagen que habría resultado inconcebible para los golpistas de 1973. El mismo palacio que fue bombardeado para sacarlo de ahí, lo vuelve a recibir, aunque sea en forma de óleo. Los turistas recorren los salones, escuchan la historia, se detienen frente a la foto icónica del hombre con casco y fusil. En escuelas y universidades se discuten sus aciertos y errores, sus límites y contradicciones. Su figura deja de ser tabú para convertirse en tema de debate. Eso en sí mismo es una victoria póstuma, porque significa que el país ha recuperado algo que la violencia le quiso arrebatar. La posibilidad de preguntarse en voz alta, ¿qué quiso ser y qué quiere ser? Al final, la biografía de Salvador Allende no se cierra en el disparo dentro de una sala llena de humo, ni siquiera en el funeral multitudinario de 1990. Su vida se prolonga en cada vez que alguien en Chile se pregunta si es posible combinar justicia social con democracia, cambios profundos, con respeto a las libertades, reformas radicales sin recurrir al terror. Su competidor de aquellos días, Augusto Pinochet, termina sus años entre procesos judiciales, arrestos domiciliarios y un viaje humillante a Londres, donde queda detenido por crímenes de lesa humanidad, convertido en acusado ante el mundo. Allende, en cambio, permanece en murales, canciones, discursos, en la memoria de quienes vieron en él a un médico que quiso curar las enfermedades de un país entero. El reloj que marcó los 1000 días de su gobierno se detuvo aquel 11 de septiembre, pero el eco de ese tic-tac sigue sonando cada vez que Chile entra en crisis y mira hacia atrás, hacia la figura de un hombre que apostó su vida a la idea de que, algún día, de verdad, se abrirán las grandes alamedas.